¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Los Protagonistas, el podcast del Mil CEOs Club que busca destacar y conocer más a fondo a los líderes tecnológicos de nuestra región. Ustedes ya conocen este espacio, en cada episodio recorremos las trayectorias personales y profesionales de nuestros miembros más destacados para saber sus desafíos, su actualidad, su historia, sus éxitos y sobre todo tener sus valiosas lecciones, porque realmente creemos que ellos son los protagonistas, son las personas que desde sus trabajos día a día, desde las miles de empresas que integran la economía de nuestra región y desde las múltiples verticales, están moldeando y haciendo el presente y el futuro de la tecnología en América Central y el Caribe. Yo soy Maximiliano Potter, apenas el host de este encuentro, porque el protagonista, o la protagonista debería decir, de esta semana es Seiris Solís García. Ella es directora de Tecnologías de Información del Consejo Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Transporte de Costa Rica. Seiris, bienvenida, es un placer tenerte como una de nuestras protagonistas. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por el espacio. Es un placer estar acá. El placer es completamente nuestro. Seiris, la idea es recorrer tu trayectoria, tu actualidad, tu visión, conocerte un poco más a fondo. Yo sé que llevas una tarea muy interesante desde un organismo público como es el Consejo Nacional de Vialidad, pero quiero empezar por el principio, por donde empezó todo en tu vida. ¿Cuándo fue o cómo fue que descubriste tu pasión por la tecnología? Ok, bueno, eso ya pasó hace mucho tiempo, cuando estaba en la universidad. La verdad es que tengo que decir que la primera vez que toqué una computadora no sabía ni cómo encender, la verdad. Bueno, por cosas del destino, ahí terminé estudiando informática en la Universidad de Costa Rica, ya en San Ramón, de donde yo soy. Y pues, no sé, empezó a gustarme el asunto, el gusanito ahí de cosas interesantes. Bueno, en aquel tiempo, creo que yo aprendí cosas en la universidad que ahora mi hijo ve en el colegio, o mi hijo incluso puede ver en la escuela. Eran otros tiempos donde incluso nos enseñaban a usar un navegador y cosas por el estilo. Pero bueno, habían otros desafíos interesantes, ¿verdad? Los equipos que utilizábamos se requería de un análisis mayor para programación y otras cosas. Entonces, por un lado, pues eran cosas sencillas que estábamos aprendiendo, pero además, por otro lado, digamos que la informática era como más a profundidad, digamos, como que conocíamos más a los equipos, como que era más interesante a veces ver las cosas desde adentro, no como ahora que a veces se ven como un poco más superficiales. Pero bueno, ahí tenía un grupo de compañeros que nos apoyábamos mucho y como la Universidad de Costa Rica era una sede, ¿verdad?, que independiente a la Universidad de Costa Rica aquí en San José, entonces creo que estudiábamos muy independiente y eso nos daba un carácter interesante a los que estudiábamos por aquella zona, porque éramos más independientes y entonces éramos como más resolutivos y creo que también como más investigativos. Seiris, ¿cuál fue el primer trabajo vinculado con tecnología que tuviste? Y bueno, más allá de cómo te fue, ¿qué aprendiste de esa experiencia? Bueno, cuando yo me gradué tenía un compañero que siempre me apoyaba y él me dice, bueno, un momento a buscar trabajo, ¿verdad? Entonces fuimos para la universidad y sacamos los periódicos y empezamos a buscar los anuncios. Y había un anuncio que decía jefe de tecnología de información. O sea, era un poco, digamos, osado para alguien que estaba recién graduando, pero él me dice, ve, se ve así, para usted es chiquitico, pero se ve. Y la verdad, pues con la ayuda de él, enviamos el currículum y me contrataron. Fue un trabajo interesante en una empresa que se llama Aluminios Pozuelo, pero creo que ya no existen. Y ahí era yo la que hacía todo, o sea, era jefe de tecnologías, pero era todo, o sea, era el que revisaba las máquinas, el que revisaba la red, el que revisaba la base de datos, o sea, era de todo. Y para una persona que era recién graduada, que tenía cero experiencia, sí fue todo un reto, ¿verdad? Porque no solamente era atender absolutamente todo lo que pasaba, sino también aprender a lidiar con las personas, empezar a resolver problemas en vivo. Y para mí eso fue muy interesante. En ese trabajo estuve aproximadamente, creo que 2 años y medio. Fue toda una experiencia porque además tuve que viajar a San José ya en ese momento para empezar a trabajar. Al principio viajaba y regresaba por las noches, viajaba a la mañana. Ya con el tiempo pues decidí que eso no era vida. Yo dije, no, voy a tener que venirme a vivir a San José, que es la capital de Costa Rica, y
Y pues ahí empezó un camino diferente, ¿verdad? Porque ya entonces empecé a desligarme un poco, digamos, de mi familia y a ser un poco más independiente. Seiris, mencionaste dos cuestiones que son muy importantes. Por un lado, los retos, y la otra cuestión es lo que tiene que ver con el trabajo día a día con grupos de gente, ¿no? Con saber de alguna manera lidiar con las personas. En lo que tiene que ver con retos, y esta es una observación que seguramente te habrán hecho mucho, no es fácil encontrarse con mujeres en el mundo de la tecnología. Y quería saber cómo fue en este sentido ser una mujer, tanto en ese ámbito estudiantil como también en el ámbito laboral, dentro de un sector y de un escenario que es netamente masculino. Sí, sobre todo en aquel tiempo, ¿verdad? Ahora digamos que ha cambiado un poco, pero en aquel tiempo yo creo que nosotros fuimos la segunda generación que inició y que además terminó, ¿verdad? Allá en la sede en San Ramón, en la Universidad de Costa Rica. Antes que nuestra generación, creo que habían 2 mujeres y después ya éramos 6, creo. Pero como te digo, digamos que a veces se siente como que los hombres puede ser que nos desplacen, pero a nosotros nos pasó lo contrario, nos adoptaron. Entonces yo siempre, a través de toda mi carrera, siempre he sentido el apoyo de los hombres. Es más, a veces dice discriminación. Creo que podría decir que yo nunca he sentido discriminación por ser mujer. Y es más, creo que incluso a veces tenemos ciertas ventajas por ser mujeres, ¿verdad? Sin querer decir que me aprovecho de la situación, porque al final pues somos compañeros de trabajo, compañeros, colegas, lo que sea, pero yo siempre he sentido ese apoyo. Entonces, a través de mi carrera, creo que los hombres me han ayudado a desarrollarme de una u otra forma, ¿verdad? O sea, todavía a la fecha yo tengo amigos de 25 años o más que fueron aquellos que me ayudaron cuando estaba en la universidad y que a través del tiempo han estado ahí conmigo. Creo que nunca he trabajado con uno directamente, ¿verdad? Pero como que siempre estamos ahí en contacto. Y yo, al principio te comentaba, ¿verdad? Que fue un amigo el que me dijo, bueno, vamos a la universidad, veamos los periódicos a ver qué hay ahí, ¿verdad? Y él fue el que incluso me ayudó a que yo me atreviera a optar por un puesto de trabajo en el cual se indicaba que era un jefe, ¿verdad?, de tecnología de información, algo que era bastante osado, ¿verdad? Entonces yo personalmente me siento cómoda. Creo que es que también yo vengo de una familia de muchas mujeres. Yo tengo 8 hermanas y un hermano. Entonces creo que nunca como que se empieza a diferencia. ¿Ves? O sea, como que siempre me sentí toda tú. Y mi hermano, el único hermano que yo tengo, creo que me lleva aproximadamente 15 años, siempre me apoyó muchísimo. Entonces creo que yo con los hombres me sentía muy cómoda. Es muy interesante lo que decís. Sin duda el panorama de la participación y el liderazgo de la mujer en cuestiones de tecnología ha cambiado muchísimo en los últimos años, pero me resulta curioso que me digas que las mujeres tienen hasta algunas ventajas en este sentido. ¿Cuáles son esas ventajas que ves? Bueno, si usted se topa con hombres que son realmente caballerosos, ¿verdad? Y que dichosamente en la generación en la que yo crecí había hombres muy caballerosos, entonces ellos siempre están como atentos, ¿verdad? O sea, yo pienso que, bueno, el cerebro de las mujeres está hecho de una forma y el cerebro de los hombres está hecho, y eso nos da ventajas y desventajas, depende de lo que sea. Considero que los hombres tecnológicamente a veces son como más ágiles, por decirlo así, ¿verdad? Sin menospreciar a las mujeres, pero los hombres a veces son como más ágiles en algunas cosas. Entonces, de repente nosotras somos más sociables y se nos hace más fácil el tema administrativo y cosas por el estilo. Entonces, cuando de repente pues había algunos temas técnicos que yo me pegaba, pues no sé, se hacía fácil como pedirle ayuda a los compañeros, y ellos siempre estaban dispuestos, digamos, a colaborar. Sobre todo porque creo que había mucha caballerosidad también. Ahora no se habla mucho de esto, ciertamente, ¿verdad? Y a veces incluso hay mujeres que no les gusta que los hombres sean tan caballerosos, ¿verdad? Pero a mí personalmente, por mi edad, por la época en la que yo crecí, pues eso era un gran apoyo. Entonces digo yo que incluso uno tenía ventaja porque uno no era competencia, sino que era como alguien que iba ahí a la par, ¿verdad? No tenía esa competencia que tenían los hombres hombre a hombre. ¿Sí me explico? Pero esa es mi visión. Tal cual. Seiris, ¿hace cuánto que estás trabajando en el Consejo Nacional de Vialidad? Aquí no tengo mucho. Creo que de hecho en 2 días cumplo 4 años.
otoños a veces suena mucho, pero realmente para generar a veces algunos cambios profundos como los que uno quizás busca es poco tiempo. Entonces, yo siento que aún estoy nuevita aquí en el consejo, pero sí tengo más tiempo de trabajar en el gobierno. ¿Qué experiencia tenés en qué otras áreas del gobierno? Bueno, yo trabajé en otro consejo, el Consejo de Transporte Público. Ahí trabajé por 14 años, si mal no recuerdo. Fue mi primera experiencia en el gobierno y eso aún fue un reto mayor, ¿verdad? Porque yo siempre había trabajado para empresas privadas y por cosas del destino terminé en el Consejo de Transporte Público, que era una entidad de gobierno donde había que empezar casi todo de cero. O sea, para donde usted volviera a ver, había que hacer algo. Y yo, sinceramente, no sabía por dónde empezar. Dios me bendijo y me ha bendecido siempre con un equipo de trabajo excelente, con personas, o sea, de mucha calidad humana y profesional. Entonces, pues ahí estuve muchos años, pero me hace gracia porque mi esposo siempre me preguntaba, sobre todo el primer día que volví, me dice, bueno, ¿cómo le fue en el trabajo, verdad? Porque era algo muy diferente. Y yo le dije, ay, ¿usted alguna vez ha sentido que le echan un balde de agua fría en la cara? Y él me decía, ¿por qué? Me dice, y luego es que así me sentí como que me quedé congelada porque no sabía por dónde empezar. Y curiosamente al año me preguntó lo mismo y yo le dije, me sigo sintiendo parecido, o sea, siento que todavía me queda grande el trabajo, ¿verdad? Porque había mucho que hacer. Para no cansarte, creo que en el 9º año, cuando habíamos logrado avanzar muchas cosas, incluso nos habíamos cambiado de edificio y demás, alguna vez me volvió a hacer la pregunta y le dije, creo que ya me queda el traje que me dieron 9 años después. Y 3 años después, o sea, a los 12 años de trabajar en el consejo, yo dije, bueno, ya creo que es el momento de hacer un cambio. Creo que aquí ya hice lo que tenía que hacer y hay que darle espacio a otra persona, ¿verdad? Que tenga unas ideas diferentes. Y pues decidí que era el momento y gracias a Dios tuve la oportunidad de venirme para el CONAVI. Pero así es, el CTP fue todo un reto para mí en todo el sentido, digamos, no solamente tecnológico, a nivel personal también, porque ahí sí fue, como digamos, sí tuve un rol realmente como de dirigir, ¿verdad? No es lo mismo decirle a la gente, dígame para dónde voy, que decirle a la gente, síganme, ¿verdad? Y ahí ese rol sí fue bien establecido y entonces tuve que no solamente dirigir a mi equipo, sino la institución, ¿verdad?, en su desarrollo tecnológico y fue excelente, digamos, una experiencia excelente. Quiero preguntarte justamente con estas cuestiones que tienen que ver con el liderazgo y cómo poder conducir equipos de trabajo, pero antes me causa curiosidad, vos has tenido mucha experiencia también en el ámbito privado, pero desde hace tiempo ya que trabajás en el ámbito público, quisiera saber y que le cuentes a nuestra audiencia ¿cuáles son las particularidades y los desafíos especiales de trabajar en los sistemas de una entidad, por ejemplo, como el Consejo Nacional de Vialidad? Bueno, aquí es una realidad distinta. Bueno, y es que, digamos, para usted hacer un cambio, digamos, tecnológico, tiene que empezarse por un cambio cultural que además debe ser orquestado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está el reto, ¿verdad? ¿Cómo haces vos para orquestar algo y que además eso genera un cambio cultural? Entonces nosotros lo que estamos acá es apostando por la automatización. Trabajamos de la mano con el Departamento de Análisis Administrativo, que es el que levanta los procedimientos. Y entonces en principio no procuramos hacer grandes cambios, sino, ¿cómo hacen ustedes las cosas? ¿Cómo podemos ayudarles tecnológicamente? ¿Qué podemos automatizar o aquí y allá? Y después vendrá el tema de cómo empezamos a hacer que esos procesos sean más eficientes. Porque si uno pretende de entrada cambiar cómo se hacen todas las cosas, pues a veces es más difícil, ¿verdad?, generar eso. Cuando ya las aplicaciones empiezan a correr y se ve que hay mejoras, que usted hace un proceso que antes duraba un mes, ahora dura 2 horas o incluso menos. Cuando la información se puede procesar de una u otra forma, ya la gente empieza a confiar, ¿verdad? Aquí en el CONAVI empezamos a trabajar primeramente con los que levantaban la mano, ¿verdad? Y ha sido un proceso ahí de ir evangelizando, por decirlo así, a las personas. Y ha sido interesante porque ya muchos de los procesos que hemos ido
poniendo en producción, pues ya empiezan a dar sus frutos. Y al principio, hace 4 años, cuando llegué, bueno, tratamos de hacer un cambio y dije, no se puede porque no estamos preparados todavía para esto, y la gente no me conoce, tanto interno como externo del departamento, entonces hay que empezar a generar confianza. Pero a pesar de eso, algunas personas que dijeron, sí, yo quiero. Con eso ya hemos ido trabajando, y ahora más bien en la cola de trabajo que tenemos es grande, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que decir, bueno, hasta tal fecha podemos recibirles porque tenemos que organizar todo el año. Además tuvimos que contratar otros proveedores para que nos apoyaran en el proceso de cambio, y ahí vamos. Pero aún aquí hay mucho trabajo por hacer. Si aquí estuviera mi esposo y me preguntara cómo le está yendo, yo le diría, todavía me queda grande el trajecito, pero aquí vamos haciendo lo que se puede, y además tengo un excelente grupo de trabajo también. ¿Cómo se integra tu grupo de trabajo? ¿Cuántas personas son, Seiris, las que están a tu cargo? Aquí somos un grupo de 15 personas. El departamento se divide en 2 áreas principalmente, que es el área de infraestructura, que gestiona la infraestructura y además gestiona los servicios. Y después tenemos una área que se llama gestión de proyectos de software, que si bien nosotros no desarrollamos, gestiona todo el tema de proyectos de software, ¿verdad? Nuevos sistemas y demás. ¿Y cómo haces para... A ver, estás dentro de un ámbito que tiene que ver con la tecnología, y ahí hay 2 palabras que son fundamentales: la innovación, la creatividad y la inspiración. ¿Cómo haces para fomentar esa innovación, esa creatividad dentro de tu equipo de trabajo? Bueno, primero que nada, usted tiene que confiar mucho en las personas que tiene, ¿verdad? Y además tiene que darles espacio para investigar, espacio para expresarse. Yo pienso que las personas tienen que tener esa libertad. O sea, las puertas de la oficina siempre tienen que estar abiertas, y usted tiene que también estar siempre dispuesto a escuchar nuevas ideas, ¿verdad? Yo soy una cabecita, y entre todos somos 15 cabecitas, ¿verdad?, que hacemos que esto camine. Adicionalmente, pues hemos estado implementando algunas normas, ¿verdad?, como el COVID 2019, que por ahí hay una parte que gestiona el tema de la innovación y demás. Y buscando también alianzas hacia afuera, ¿verdad?, porque el CONAVI, su razón de ser es crear puentes y carreteras. Entonces, y de ahí, cuando usted está ahí atornillando, cuando usted está poniendo una pala, ¿verdad?, uno diría, bueno, ahí no hay mucha tecnología más que una pala o el camión o algo así, ¿verdad?, pero es como un enfoque diferente. Entonces, sí, hay que saber combinar, digamos, el desarrollo tecnológico para apoyar esas áreas que son realmente la misión de ser del CONAVI. Entonces, en algunas otras organizaciones, la tecnología es la razón de ser de la empresa, pero acá en CONAVI, la tecnología es la que apoya, ¿verdad?, una de las que apoya a la razón de ser. Y entonces uno está como, digamos, como en las sombras, tratando de ayudar. Ahora, curiosamente, pues estamos con una de las gerencias trabajando un proyecto para todo el tema de administración de proyectos, valga la redundancia, pero ya obra vial, ¿verdad?, propiamente. En eso estamos, pero es un trabajo que se está llevando junto con ellos. Y en este sentido de la tecnología como apoyo a las funciones del CONAVI, a las tareas del CONAVI, ¿están participando o están observando o quizás están planeando algo vinculado con inteligencia artificial como para justamente favorecer o facilitar de alguna forma y hacer más eficientes estas tareas, teniendo en cuenta que es una tecnología que está tan en boga en los últimos años? Bueno, aunque usted no quiera, la tecnología está metida en todo, ¿verdad? O sea, ya incluso nosotros utilizamos las herramientas colaborativas de Google, y entonces por ahí está Gemini, aunque uno no quiera, ya está metido, ¿verdad? Entonces de repente le hace algunas sugerencias de redacción y cosas por el estilo. Pero es algo, digamos, como que muy básico. Y propiamente para el tema de la gestión de obras viales, ¿verdad?, pues sí se ha pensado. Acá internamente tenemos un mapas, ¿verdad?, y cosas por el estilo. Ahí tenemos diversas capas. Entonces, la idea es que eventualmente, pues efectivamente, la información se pueda trabajar de otra forma. Qué sé yo, que pudiéramos saber cuánta agua va a caer, cuántos vehículos pasan por X o Y carretera, ¿verdad?, cuánto se paga por esa carretera, peajes, etcétera. Y que toda esa información se pudiera gestionar de cierta forma que nos haga prever a futuro dónde es que tenemos que invertir, ¿verdad? Ahorita pues no se maneja toda esa información de esa forma, entonces los proyectos se le da prioridad de otra forma, pero eventualmente la idea sí sería esa, ¿verdad?, que
podamos tomar esa información meteorológica, etcétera, ¿verdad?, de tránsito, para tomar decisiones de una forma distinta. Sí, seguramente hablas con colegas y comparten experiencias y comparten ideas o visiones y opiniones con respecto a sus trabajos, a cómo está el país, a cómo está la economía, a cómo está el mercado. Hombres y mujeres que quizás hacen tus mismas funciones, son directores de tecnología, pero en otros ámbitos, en otras empresas. Quería saber justamente cómo ves el escenario actual para los líderes de tecnología en tu país y quizás en la región, en el marco quizás de este diálogo o de este intercambio de impresiones que quizás tienen en el día a día. ¿Te refieres al tema de inteligencia artificial? No, puntualmente en el mercado y la economía en general y en lo que tiene que ver con el oficio que realizan ustedes de ser directores y líderes de tecnología. No puntualmente al caso de inteligencia artificial. Bueno, creo que a veces hay demasiadas, voy a hablar, digamos, de la parte de gobierno, ¿verdad? A veces hay demasiadas entidades a las que hay que responder al mismo tiempo. Claro. Desde una perspectiva diferente. Entonces, de repente se encuentra uno haciendo informes y cosas por el estilo, ¿verdad?, para diferentes al mismo tiempo, con enfoques distintos. Entonces, yo no diría, ay, ¿por qué no me piden todos al mismo tiempo lo mismo? Y yo, se ponen de acuerdo y todos vamos por este camino para que le demos la misma respuesta. Bien. Pero creo que lo que más, digamos, tal vez nos interesa es como aquel apoyo desde la dirección superior que es necesario para que el desarrollo tecnológico se dé. No en todas las instituciones se percibe tecnología de información como un apoyo estratégico y a veces simplemente nos ven como aquellos que dan los equipos de cómputo y que resuelven un problema de soporte técnico, pero ciertamente tecnología va muchísimo más allá. Entonces, tal vez digamos que eso es un tema que de repente nos duele, no desde el punto de vista de ego, ¿verdad?, sino que nos duele porque es importante que se tome en cuenta este departamento como ese apoyo estratégico que puede hacer que las instituciones avancen mucho más. Yo ahora te hablaba de que el CONAVI, su parte misional o su parte más sustantiva es puentes y carreteras, pero podríamos hablar, por ejemplo, de la caja, ¿verdad?, de la caja costarricense de Seguro Social, y ellos buscan que la gente esté más saludable y demás. Pero si uno analiza las instituciones desde dentro, se da cuenta que la parte más débil que tienen siempre es la parte misional, esa parte sustantiva. Y de verdad que si lograran ver el potencial que tiene apoyarse siempre en las tecnologías de información y gestionar las tecnologías desde el punto de vista estratégico, podríamos avanzar mucho más y más rápido. Me imagino que sí, todo lo que tiene que hacer o lo que tiene que ver con hacer más eficientes las tareas del Estado, menos burocráticas, seguramente van a ser bienvenidas por todos, por tanto los que trabajan en ese ámbito como también por la población en general. Yendo a cuestiones un poco más personales, Iris, ¿cómo gestionás el equilibrio entre tu vida profesional y tu vida personal? ¿Tenés algún cable a tierra para desconectarte del trabajo, algún hobby en particular? Bueno, no siempre está fácil, ¿verdad? Porque al final un ser integral. O sea, yo voy para mi casa y sigo siendo la directora de TI y llego acá y digo, a mis hijos, yo estoy casada, tengo 3 hijos. Tengo una niña, bueno, niña no, ya está grande, tiene 18 años. Tengo una chica de 18 y 2 varones, uno de 13 y uno de 10. Entonces, digamos que todavía tengo ahí un chiquitín al que necesito ponerle mucha atención, ¿verdad? Pero gracias a Dios te voy a decir que yo, conscientemente, ¿verdad? Tal vez inconscientemente, no, pero conscientemente yo salgo de mi trabajo y en la esquina, casi que ya no me acuerdo lo que estaba haciendo acá. Igual me pasa cuando vengo en mi casa. Yo digo, me siento acá y no estoy pensando en los problemas que tengo en mi casa ni cómo resolverlos, aunque de vez en cuando ahí el celular, ¿verdad?, suena tilín, y entonces los mundos se cruzan, ¿verdad? Pero en fin, bueno, yo guardo mi parte espiritual, yo soy cristiana y entonces, ¿verdad?, pues esa conexión con Dios a mí me ayuda a mantenerme equilibrada y a sentir que tengo un ser superior que me ayuda a llevar mejor este camino, ¿verdad?, y de mantener mi familia, ¿verdad?, bien, y también pues, mi trabajo, ¿verdad? Yo espero que también mis compañeros pues se sientan a gusto con la gestión que yo hago, ¿verdad? Porque ellos también son responsabilidad mía.
Seiris, como pregunta final, me gustaría que le des un consejo a esas personas que quizás están pensando en comenzar una carrera dentro del campo de la tecnología, y más especialmente a aquellas jóvenes, a aquellas mujeres como vos, que en su momento fuiste quizás pionera estudiando una carrera de sistemas en una universidad. Vos tenés una hija de 18 años, no sé si va a seguir tus pasos en ese sentido, pero quizás hay otras chicas y jóvenes de 18 años que ya están pensando en una carrera universitaria, que quizás están pensando en meterse en cuestiones de tecnología. ¿Qué consejo le darías a esas jóvenes? Bueno, yo te diría que independientemente de la carrera que elijan, posiblemente van a necesitar la tecnología de alguna forma. O sea que no hay forma alguna de que se sacudan el tema tecnológico. Hablando de mi hija, te voy a decir, ella está estudiando ciencias de la comunicación colectiva y yo no podría decir, no tiene nada que ver con esto, pero ella está considerando estudiar publicidad. Entonces uno dice, bueno, tarde o temprano va a tener que meterse a temas tecnológicos, ¿verdad? Para ver cómo ayuda a sus clientes y temas de publicidad, si fuese el caso, ¿verdad? Pero si hablamos específicamente de temas tecnológicos, pues es que ahorita hay tanto y tan rico que hacer acá, ¿verdad? O sea, es que ya no solamente hablamos de redes, base de datos y programación, es que hay tanto más que hacer en tecnología de información, ¿verdad? Análisis de datos. Ahora hablamos de científicos de datos, ¿verdad? O sea, es un puesto y un rol que ahora sale por todo lado y no es tan fácil conseguir una persona que realmente lo cubra. En el tema de ciberseguridad, o sea, hay mucho que hacer. Es que anteriormente uno estudiaba informática y yo siempre he dicho, nosotros en esencia éramos programadores, o sea, yo en esencia soy una programadora, o sea, a eso me enseñaron. En el transcurso de la carrera, pues uno va desarrollando otras habilidades, pero ahorita, pues es que hay mucho que hacer y es interesante y es que no hay forma de aburrirse. Entonces yo me diría, a los chicos y a las chicas, pues si eso les llama la atención, creo que es un nicho que les va a ofrecer muchos retos y que les va a dar muchísima satisfacción en el futuro. Seguramente que sí. Seiris, ha sido un verdadero placer dialogar contigo, ¿eh? Maximiliano, muchísimas gracias. Espero pues que lo hayas pasado bien. Gracias por el espacio. La hemos pasado muy, pero muy bien. Así pasó Seiris Solís García, directora de Tecnologías de Información del Consejo Nacional de Vialidad, parte del Ministerio de Obras Públicas y Transporte de Costa Rica, quien fue una de nuestras protagonistas que tiene el MilCEOs Club. Te recuerdo que si tenés alguna posición de jefatura en TI, si sos CEO, CISO, gerente de tecnología, gerente de seguridad, bueno, podés sumarte al MilCEOs Club. Somos la primera comunidad exclusiva de líderes de tecnología de América Central y el Caribe. Solo hay que entrar a milceoclub.com y cumplir con los requisitos de membresía para poder unirte. Y por supuesto te invitamos a descubrir cada semana a un nuevo protagonista como Seiris en este podcast que puedes escuchar en itnow.conectab2b.com y por supuesto desde la app exclusiva del MilCEOs Club, disponible ya para todos nuestros miembros, tanto en plataforma iOS como Android. Yo me despido hasta un próximo encuentro. Gracias por estar del otro lado. Adiós.